El populismo fue uno de los protagonistas de la Convención Nacional Bancaria. El presidente Peña Nieto volvió a cargar contra el populismo y advertir que puede generar desastres económicos, mientras los banqueros dijeron que ellos van a trabajar con quien salga vencedor en 2018. Esta va a ser la disputa de aquí a las elecciones presidenciales. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter para que me envíe ahí sus comentarios, José Buendía MX, y acompáñenme a ver algunas declaraciones que hubieron en la Convención Nacional Bancaria para regresar a nuestro foro aquí a tener nuestra discusión de hoy. Un debate que parecía viejo y superado vuelve al centro de la disputa política, el populismo. El presidente Peña Nieto arremetió contra el populismo y advirtió del riesgo de optar por decisiones fáciles, en alusión al crecimiento en las encuestas de López Obrador hacia las elecciones presidenciales de 2018. El discurso gubernamental contra el populismo se ha repetido en varios momentos. Por ejemplo, en la intervención del mandatario en la ONU. La más reciente, esta semana, en la inauguración de la 80ª Convención Bancaria, bajo el título Un dilema global, liberalismo contra el populismo. Las advertencias sobre los riesgos del populismo se han incrementado en el gobierno y en el partido en el poder, el PRI. También en el PAN, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, por las implicaciones que sus políticas nacionalistas y proteccionistas pueden tener en la generación de réplicas en economías emergentes como la mexicana. El populismo se creía en América Latina cosa del pasado con el avance de la democratización y la apertura comercial en la mayoría de los países, pero en los últimos años está de vuelta. Opciones de izquierda, así señaladas como Evo Morales en Bolivia o Cristina Kirchner, pero también de derecha como Fujimori en Perú. Su regreso, en opinión de los críticos del sistema liberal, no se ha traducido en mejoras en el nivel de vida, mayor igualdad y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de los regímenes democráticos. ¿Por qué la nueva ola de populismo en el mundo? ¿Se explica por un deslumbramiento con la demagogia o es el resultado de la falta de resultados de los gobiernos? El presidente Enrique Peña Nieto, al inaugurar la Convención Nacional Bancaria, arremetió contra el populismo porque son posiciones dogmáticas que postulan soluciones aparentemente fáciles, pero que en realidad cierran espacios de libertad y participación ciudadana, expuso el mandatario. Luego de señalar que en la historia del mundo existen ejemplos de cómo la llegada de doctrinas extremas termina lastimando las condiciones de vida de la población, profundizando aún más el descontento ciudadano, Peña Nieto destacó que la lección que nos dejaron estos episodios es que no hay salidas fáciles ni soluciones mágicas. Los países de mayor desarrollo en el siglo XX alcanzaron condiciones de mayor prosperidad y bienestar para sus sociedades porque encontraron que en los valores del liberalismo estaban las estructuras, las condiciones y los pilares que han dado sustento al desarrollo y prosperidad. El secretario de Salud, José Narro, advirtió que México no necesita aventuras, saltos al vacío, ni retroceder al pasado. Cambiemos, sí, cambiemos, pero hagámoslo con responsabilidad. México no quiere aventuras políticas, México no quiere saltos al vacío, México no quiere retroceder a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces, expresó. Larry Summers, exsecretario del Tesoro en la segunda administración de Clinton, dijo sobre el 2018 en México que un presidente populista de izquierdas sería una gran oportunidad para China. Agregó que no creo que un movimiento hacia el antiamericanismo y el populismo sea una buena estrategia para ningún país de América Latina. La aspirante presidencial panista Margarita Zavala advirtió que el discurso del presidente Donald Trump puede crear una reacción populista en México. Zavala dijo que el descontento con la corrupción, la seguridad o la marcha de la economía se ven exacerbados por la retórica de Trump, pero no se puede caer en la demagogia, porque es peligroso para todos. La desconfianza de los mexicanos en las instituciones y los líderes políticos, así como sus temores en torno a diversos asuntos públicos, generan un caldo de cultivo para el populismo, consideró el director ejecutivo para América Latina de Edelman, Alan McCrea, al presentar el estudio Trust Barometer 2017.
Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y esta semana, como le decía en la introducción, uno de los protagonistas de la Convención Nacional Bancaria fueron las críticas y las descalificaciones al populismo, un concepto que tiene muchos significados. Populista se señala desde a los que impulsaron el Brexit, a el propio Donald Trump, pero también a gobiernos de izquierda como el de Nicolás Maduro o de derecha como Fujimori, casi siempre con connotaciones negativas. Sin embargo, este es un tema que nosotros hemos conocido porque se ha utilizado en las últimas 2 elecciones presidenciales para señalar los peligros que podría tener para la economía un político populista. Vamos a ver de qué se trata esto y si eso es lo que vamos a ver hacia las elecciones de 2018. Para entrarle al tema, me da mucho gusto, como siempre me acompaña Pepe Rubinstein. ¿Cómo estás, Pepe? Yo estoy muy bien. Como Buenas todos noches. los viernes, un placer. Como todos los aquí. viernes. Un gusto. Y, por supuesto, muchas gracias, Fausto Pretelín, analista internacional, que estés con nosotros y nos ayudes a ver si a través de comparaciones vamos dilucidando de qué se trata, qué significa eso de populismo. Encantado, buenas noches. ¿Qué tienen en común todos estos movimientos? Encantado. Le estoy preguntando. Ya estoy arrancando. A ver, ¿qué tienen en común los populistas? Lo común es que se utiliza la sociedad, ¿no?, como un elemento de masa para ubicar ciertos objetivos y convencerla, ¿no? Es decir, convencer a la sociedad para que apoye al político, gane activo de popularidad y a cambio o saca la cartera, da programas de apoyo. Es decir, eso es de alguna manera el populista. Entendiéndolo en nuestra actualidad, porque si nos remontamos al siglo pasado, pues bueno, tendremos que ir ya a conceptos bastante anquilosados que de alguna manera pues ya no se pueden proyectar hacia futuro, ¿no? Pero el populista es el mentiroso, el populista es el que manipula, el populista es el que distorsiona, el maquiavélico quizás, el que miente, ¿no? La mentira y el populismo es posiblemente una serie de sinónimos. Quizás el populista lo dice con algodones, suave, con elegancia a veces, pero en realidad lo que está haciendo es mentir, ¿no? Y yo creo que ya en la sociedad en el siglo XXI, en la época de las redes sociales, pues hay tanta información que ya no se vale etiquetar a una persona como populista. Y menos en México, que llevamos 12 años, ¿no?, utilizando esa frase, esa palabra contra López Obrador. A ver, habrá que contextualizar, habrá que analizar a López Obrador, pero con un perfil mucho más abierto, más claro. ¿Qué hizo en su trayectoria en su gobierno en la Ciudad de México? Por ejemplo. ¿Qué ha hecho a lo largo de este enorme periodo de 5 años después de que fue candidato? Eso yo creo que valdría la pena y no lanzar un estigma. No es que yo lo esté defendiendo, pero también es muy fácil etiquetar a otra persona como corrupta, etiquetar a otra persona como demagoga, ¿no? Y yo creo que eso en nuestra época caemos en el verbo fácil, ¿no? En lanzar la piedra sin explicar contextos, sin decir qué está sucediendo. En Francia, con Marine Le Pen, se la acusa efectivamente de populista porque está asimilando una realidad cruda para una sociedad, una demografía francesa de estratos económicos bajos y con bajos estudios, y que toman a la Unión Europea como el feo de la película, como el que les está robando el dinero, como el que está atrayendo a los inmigrantes de gente de Polonia, europeos, húngaros, ¿no? Y eso es de alguna forma lo que va dando la variante del populismo de acuerdo a la situación y el entorno de los países, ¿no? Además de alertar otra vez sobre el populismo, Pepe también lo opuso, digamos, al liberalismo y puso un poco el énfasis en su discurso el presidente, sobre todo en tratar de entenderlo, por lo menos eso es lo que transmitió como una posición dogmática que busca las salidas fáciles. Es cierto. En principio creo yo que se han extrapolado los términos populismo y liberalismo y el populismo se ha extrapolado y se ha deformado y se habla de populismo tanto de derecha como de izquierda, de aquel que quiere abusar de la ingenuidad o utilizar argumentos falaces para convencer al electorado. Sin embargo, en términos reales, el ser populista, el ver por el pópulo, el defender a la gente, el defender a los votantes, el defender a los que menos tienen y más necesitan, pues yo creo que está bien. Le preguntaban a Obama inquirían sobre el populismo y él respondió: señores, yo soy populista.
Ser populista no es motivo de regaño, no es motivo de rechazo, de reprobar. Nada más que se utiliza el término en el sentido del candidato que con falacias está tratando de atraer el voto y de convencer. Y el mismo liberalismo, que también ha sido deformado, el liberalismo lo que ve es el desarrollo individual, buscando siempre, porque no es el absolutismo, sino buscando el desarrollo del pueblo, el desarrollo de la gente. Me llamó mucho la atención en medio de esta discusión una declaración del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que dijo el antídoto en todo caso para este fenómeno que evidentemente él califica negativamente, el populismo, es tener instituciones transparentes que sean bien manejadas y que sean fuertes. Es decir, él da la impresión de que lo entiende, o en todo caso la desvirtuación o la desviación que pudiera significar el populismo, como digamos, la consecuencia no solamente de un alumbramiento o un deslumbramiento de la sociedad o una ingenuidad, como decía Pepe, sino como parte de las fallas de las instituciones políticas. ¿Son las fallas de los gobiernos, la falta de resultados, el incumplimiento, o es la capacidad, digamos, de la sociedad de deslumbrarse? No, es un buen argumento. Yo creo que las fallas, la debilidad de las instituciones generan que crezca el populismo entendido. A ver, yo creo que el populismo tiene muchísimas acepciones. Claro. ¿No? Sí, yo creo que es una palabra que es polisémica además, significa muchas cosas al mismo tiempo y a veces no significa nada. Todo. Sí. Cabe todo, pero sí tiene razón, yo creo que Agustín Carstens, es decir, a mayor transparencia, yo le agregaría a mayor educación y a mayor bienestar económico. Me parece que estas falsas promesas de los populistas se van disipando, ¿no? Y la transparencia yo creo que es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma están informando a la sociedad cuál es su plan de trabajo, su plan político, y en ese sentido hay que comparar los objetivos que está prometiendo cuando ya gobernó un político a aquellos que de alguna manera pues no han gobernado, y que de alguna forma hay un acto de fe por parte de la sociedad que debe de tener, o confianza. Porque los últimos años hay que decir que las campañas políticas son campañas de mercadotecnia política, es decir, aquellos que hacen un mejor estribillo, una mejor frase que cale, ¿no? Son las famosas campañas negativas, campañas que están de alguna manera para anotar goles, pero mandan los balones desde la portería 1 hasta la portería 2, es decir, no hay un contenido a lo largo del terreno que brinde a la sociedad más información, más estructura, sino que ya de alguna manera llegan a la otra portería para intentar meter goles, es decir, atacar al contrario, agredirlo, ¿no? De una forma pues, virulenta. Esas son las campañas, pero Pepe, también los actos de gobierno y los resultados de los propios gobiernos. Yo pienso, puedes en este momento, digamos, guiándonos o a partir de la declaración de Agustín Carstens, criticar al populismo si políticas o algunas de las principales políticas del gobierno, por ejemplo la lucha contra el combate a la corrupción, incluso algunas de las reformas estructurales, hoy son casi el símbolo de lo que no ha funcionado? Hay una frase emblemática que repitieron casualmente el presidente y Carstens: no hay soluciones mágicas, no hay soluciones fáciles ni salidas mágicas. Ambos lo dijeron igual. Prometer desde afuera realmente es invitar al voto. Posteriormente, ya cuando me enfrente a la realidad, ya veré cómo voy resolviendo cada situación. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Pero, pues, ¿de qué se trata gobernar? Gobernar se trata de ayudar a las mayorías, de ver por ellos, de mejorarlos. Realmente se ha estigmatizado el término. Entonces, cuando hablamos de populismo, porque también el presidente saliente de los banqueros, Robles Miaja, estaba hablando de las soluciones fáciles y que la gente se va con las promesas que no son más que querer atraer sin fundamento, y que hay que ver que realmente es lo que se ha logrado, que es lo que hemos avanzado, y cuidarlo, porque podemos dejar lo que ya hemos logrado en aras de creerle a alguien. Bueno, pero por ejemplo la promesa del sexenio fue que a esta altura estaríamos creciendo al 5%. Sí. ¿Fue solo una promesa electoral?
¿O fue Ese una es un promesa elemento también a populista? que considerar, ¿no? Es decir, hay poca creatividad que durante 12 años se ha estigmatizado a un candidato como populista. Es decir, no hay otros argumentos a lo largo de los 12 años. Déjame que estamos hablando del populismo, una de los conceptos que más se repitió en la Convención Nacional Bancaria esta semana, una convención en la que el presidente volvió a cargar contra el populismo y advertir sobre sus peligros, al tiempo que los banqueros dijeron que ellos van a trabajar con quien gane el 2018. Estamos hablando con José Rubinstein, colaborador permanente de este espacio los viernes, con Fausto Pretelín, analista internacional, y creo que me había quedado contigo, Sí. Tú estabas hablando. En efecto, esta ha sido una de las advertencias desde el peligro para México en 2006, en la elección de 2006, y luego se repitió en 2012, las alertas sobre el populismo. ¿Tú crees que en efecto esta pueda seguir siendo convincente como argumento hacia 2018? No, por supuesto que ya no. ¿No Sí, jala? yo creo que, no, a ver, me parece que desde el 2006, de manera paralela, va creciendo el chavismo, ¿no? Chávez entra en 1999 al poder en Venezuela y a partir de ahí en México tenemos la costumbre de hacer analogías muy vacías. ¿Sí? A la opinión pública inclusive no le interesa mucho lo que es los temas internacionales, y cuando hay por ahí un personaje que de alguna forma está sobresaliendo o de alguna forma produciendo malestar en la sociedad, pues lo agarramos y lo traemos aquí para de alguna forma adaptarlo a nuestras circunstancias. Y creo que durante muchos años se ha aprovechado de utilizar la figura de López Obrador como si fuera Hugo Chávez. Y no es nada comparable. Vamos, Chávez quiso expandir su poder dentro de la región latinoamericana, y López Obrador es totalmente etnocentrista, es un personaje que está solamente mirando hacia el ombligo, no tiene una visión internacional. Intramuros, vaya. Sí, entonces desde ahí ya no caben las coincidencias. Ahora, el tema de las promesas, yo creo que, complementando lo que decía Pepe hace unos momentos, el que está bien que le hagan caso a la sociedad, pero debe de haber un compromiso con la cartera, porque el dinero no es de ellos. El dinero es público. Es del Estado, ¿no? Y no hay que confundir Estado y gobierno. No hay que confundir los pocos compromisos, la irresponsabilidad política, ¿no? Con el despilfarro. El despilfarro que siempre sucede o ha sucedido históricamente precisamente con los gobernantes populistas, que al no ser su dinero, pues ellos gastan y gastan y gastan de pues llenar de publicidad a los medios, de comprar voluntades, ¿no? De generar una expansión mediática importante a favor de ellos. Yo creo que en ese sentido, ya no, contestando tu pregunta, no da más. A ver, es decir, son poco innovadores, poco creativos aquellos que dicen nuevamente el rollo de López Obrador, que es un personaje totalmente populista, porque también hay que verse al espejo. ¿Qué ha sucedido en los últimos 5 años? ¿Cuáles son los objetivos que se ha cumplido del actual gobierno? ¿En qué ha fallado? ¿Dónde están los temas de corrupción? ¿En qué ha fallado también el ejército? Porque también de repente al ejército se le protege mucho, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido a México a decir, está fallando el ejército, hay violaciones de derechos humanos. A ver, no es caso. convincente, Pepe, no sé si coincidas o no, pero por lo pronto no solamente están las declaraciones del presidente, están las declaraciones del secretario de Salud en el aniversario de Colosio, que dijo, no podemos regresar a fórmulas ya conocidas, en alusión al populismo. Y hoy mismo el secretario de Educación, Nuño, dijo, si llega López Obrador, se va a echar para atrás la reforma educativa, otra vez, digamos, en el discurso de miedo. Y podemos añadir... ¿Qué pasa? ¿Coincides o no? Y si coincides, ¿qué pasa? ¿Es un reflejo del debilitamiento del discurso liberal? Podemos añadir también la respuesta del secretario de Gobernación, Osorio Chong, a los últimos dislates de López Obrador, que se ha hecho bolas consigo mismo referente al ejército. Y nada más un comentario con lo que Fausto decía. Obviamente las ofertas de campaña no las cumplen. Lo que ellos quieren es ser electos. El Maduro presidente no tiene nada que ver con alguien, porque no hizo campaña él, pero es una excepción, pero con lo que él comenzó diciendo que iba a hacer. Simplemente no hay dinero que alcance. Perdón, el cadáver de Chávez. Sí, exactamente. Y sigue gobernando el cadáver de Chávez. Sí, pero las que hacen las promesas son los liberales o los populistas o los dos. Pero respondiendo a lo tuyo, vienes. Cual sea la etimología o la definición de lo que es populismo, el señor López Obrador es considerado populista, y a él se refieren como
populista y su discurso es populista y sus ofertas y promesas son populistas. Y bueno, yéndonos a la práctica, lo que estamos viendo es que están viendo en él a un verdadero, no quiero utilizar la palabra y repetir la palabra, pero un riesgo. Pero a ver, Pepe, ese discurso ya lo conocimos en 2006 y 2012. ¿Crees que va a funcionar para 2018 Yo o no? lo que creo es que no han salido los candidatos que se van a enfrentar a López Obrador. Entonces él tiene la cancha libre y obviamente él acapara la noticia del día. Pero vamos a ver nosotros el tamaño de los, sobre todo del PAN y del PRI, los candidatos que van a salir, y entonces sí vamos a poder comparar y vamos a poderlos ver. Llegando con José Rubinstein, articulista de Excelsior, colaborador permanente los viernes en este programa, con Fausto Pretelín, analista internacional, y nos quedamos, creo que hay dos ideas sobre la mesa. Una, la que está defendiendo el presidente, bueno, cuidado con creer en salidas falsas, y otra, la que está diciendo, no, a ver, las salidas falsas no, el problema es la desconfianza en los políticos y en los partidos, que es lo que está generando, digamos, la búsqueda de alternativas. Sí, yo creo que hay una simulación en donde están cayendo en un grave error los partidos políticos y los que están ahorita en la arena política, ¿no? Es decir, ellos creen que a la sociedad se les va a convencer criticando al otro, criticando al enemigo, ¿no? La sociedad ya tiene 12 años recorriendo el mismo camino, ya sabe lo que está sucediendo. Hay una crisis de los partidos políticos, la poca credibilidad. Es decir, la poca credibilidad hacia el PRI, hacia el PAN, hacia Morena, hacia el PRD. Ese es un espectáculo grotesco cuando ellos están lanzando la bola, ¿no? La sociedad ya está madura en ese sentido. ¿Qué está sucediendo en Francia? Lo platicamos en el intermedio, ¿no? Es decir, un personaje como Emmanuel Macron está aprovechando una cantidad de circunstancias que jamás se hubiera imaginado en su vida. Es decir, es prácticamente un outsider. Sí fue ministro de Economía de François Hollande, pero prácticamente 1 año y medio, 2 años. Está aprovechando la corrupción en el Partido de los Republicanos con Fillon. Está aprovechando la caída, no hay que decir, de la populista Marine Le Pen, ¿no? Que paradójicamente está ayudando Donald Trump a los franceses, a los liberales. Es decir, nosotros, los franceses, no quieren parecerse a los estadounidenses, no quieren el modelo de Donald Trump se replique a través de Marine Le Pen. Entonces, todas estas circunstancias le han abierto el camino a un personaje que lleva poco tiempo en campaña, Emmanuel Macron, y que tiene gran posibilidad de ganar la presidencia en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque no está en los partidos políticos, no tiene una historia a lo largo de 10, 5 o 7 años en un partido político, no tiene mala imagen, tiene precisamente algo distinto de lo que están en los partidos políticos. Y eso yo creo que en la sociedad mexicana también, ese cassette del populismo, ya lo hemos escuchado, ya no nos deben de tomar el pelo estos políticos, en realidad se están burlando, porque en la sociedad, en las encuestas, se refleja que hay una poca credibilidad sobre ellos, sobre los partidos políticos. Yo creo que gente como Jorge Castañeda, por ejemplo, pues bueno, es un personaje que es muy ilustrado, ¿no? Quizás muy, muy soberbio, pero de alguna forma también en su momento pudo haber aprovechado para poder crecer como un candidato independiente. Sí. Desconfianza en los políticos, pero seguir con el mismo discurso, Pepe, estaría reflejando, digamos, un agotamiento del propio discurso liberal. No puede seguir con el síntoma. ¿Es un síntoma de agotamiento? Yo creo que sí. O de ellos. No, yo creo que el sistema partidista ya dio de sí. Ya lo que hables en favor de tu partido o por tu partido ya no da frutos. Lo que ahora prevalece es el candidato. Y es realmente lo que tenemos que ver. Porque el candidato populista de Morena, las 2 veces anteriores lo fue de otro partido, así que es el candidato, no es el partido. Nada más un comentario a lo que decías de Macron. Ha tenido menos tiempo para equivocarse por su edad y por lo demás. Ahora, yo creo que aunque los banqueros hayan dicho que van a trabajar con quien gane, sea populista, no sea, efectivamente puede ser. Pero el espectador, la sociedad, la gente que ve que hay un cambio y que tiene el antecedente de lo que sucedió en Venezuela o en Cuba y que ven que entra un personaje distinto al cual llaman populista, del lapso
entre la elección a la toma de protesta pueden vaciar las arcas. Los capitales golondrinos no van a esperar a ver qué tan bueno es. Esa incertidumbre siempre existe en cualquier caso, pero más en un cambio radical. Pero yo les preguntaría, esa declaración, ¿ustedes la hubieran esperado en 2006 o 2012? En 2006, cuando incluso la cúpula empresarial sacó desplegados advirtiendo a eso del peligro para México, ¿o es un síntoma de los cambios? Es un síntoma de los cambios, es un síntoma de que la sociedad está más informada, es un síntoma de que la sociedad ya no quiere ideologías. Yo mencionaba a Macron porque Macron dice, yo no soy de izquierda ni de derecha. Entonces no soy de acá, es como un ovni, ¿no? Es un objeto político no identificado, y eso quizás sea un atributo para los franceses. Es decir, ya hay tanta toxicidad, ¿no?, ideológica, que lo que queremos es que solucionen los problemas. Ese es el gran, por ejemplo, reto que mañana cumple la Unión Europea 60 años. Lo que se le pide a la Unión Europea es que ya baje a nivel de banqueta y dé soluciones a una sociedad que no está, no tiene muchos estudios, que no es cosmopolita, que no tiene muchos idiomas, porque esa es la Unión Europea, de las élites. Hay que bajarle. Pero ¿cómo explicas, por ejemplo, el menor temor de los banqueros? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que... ¿Cómo se explica? ¿Por qué le perdieron el miedo al observador? No es que hayan perdido el miedo, pero son gentes, su colmillo ya es un colmillo retorcido. O sea, que pero entonces se ha ido afinando en los últimos años, ¿o cómo? Yo tengo intereses en algún sitio. Yo he ganado y voy a seguir estando. Y va a llegar un nuevo gobierno. Bueno, yo voy a ver la manera de estar lo mejor posible, siempre y cuando el gobierno cumpla con las ofertas y con todo lo que han dicho en campaña. Pero yo no voy a entrar antagonizando, yo no voy de entrada a echarme encima una bronca con un próximo presidente. Al contrario, vamos a trabajar juntos, vamos a ver por el país. O sea, vamos tú lo a ves ver como un discurso político y hasta ahí. Bueno, yo creo que en privado te podrían decir, mira, siempre y cuando él cumpla con lo que dice, con lo que ofrece, pero si se va a seguir antagonizando con los distintos sectores, nos va a tocar a nosotros. Seguramente él va a querer amainar nuestra utilidad y nuestro campo de acción, y bueno, vamos a tener que seguramente aflojar algo. Pero el discurso oficial, trabajaremos con él. Ahora, se me está acabando el tiempo, vamos a la recta final. Les diría, ¿creen que ese es el discurso que vamos a tener en los próximos 16, 17 meses? ¿Esa va a ser la disputa? ¿Liberalismo contra populismo? ¿Así se imaginan las coordenadas? Ojalá que no. ¿Poca creatividad? Ojalá que no, porque sí ya es demasiado tiempo, ¿no? Ya son muchos años. Probablemente no se etiquete. No traten a nuevos publicistas. No, pero no le van a poner la tesitura de que si es liberal o es populista, lo demás. Simplemente van a analizar lo dicho por cada uno. Cada candidato va a tener que hacerse responsable de lo que diga, de lo que ofrezca. Y desde luego está corriendo el tiempo y la cancha sigue siendo pisada únicamente por un candidato. Bueno, pues a nosotros se nos terminó el tiempo. Seguramente vamos a volver sobre este tema, porque creo que sí, que en efecto va a ser una de las coordenadas que van a acompañar los próximos meses, como ha venido siendo. No es la primera vez que el presidente se mete con este tema. Lo hizo en el informe presidencial, luego en la ONU y ahora en la Comisión Nacional Bancaria. En fin, ahí veremos. Muchas gracias, José Stein, Pepe, un placer haberte tenido como todos los viernes. Fausto Pretelín, muchas gracias por haber estado con nosotros, analista internacional, y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.